Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la sala vicaría del Hotel San Antonio el Real. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por acompañar a Elisa, y muchísimas gracias a Elisa por estar aquí, amiga y colaboradora de Ontanar. Muchos de ustedes ya saben que ha colaborado con nosotros varias veces, y te digo como le dije a Mercedes, estás en tu casa. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, yo tengo un currículum aquí muy simplificado, porque ha dicho que no quería más currículum y que no quería ni que leyera esto, pero bueno, yo creo que hay que leerlo. Elisa es licenciada en Historia del Arte, es maestra nacional, diplomada en Educación Física y Tiempo Libre, experta en tasación de antigüedades, diplomada en Teología, técnico en decoración mural, técnico en fabricación de textiles, profesora en todos los niveles educativos, desde infantil a la universidad. Ha escrito artículos sobre la iglesia de Otero, la Casa de la Moneda, la ermita de San Roque de Otero, y ha tenido muchas conferencias, colaboraciones, etc., entre ellas aquí en Ontanar. ¿Se oye al final? Sí, sí. Bueno, pues acércatelo bien. ¿Puedo coger la mano? Sí. ¿Así se oye mejor? Uy, sí. Así se oye mejor. Bueno, pues si es así, de todos modos conviene que venga el técnico, porque si no voy a estar haciendo así con la mano estupendamente y se me va a ir la olla pitando. Ustedes perdonen la expresión coloquial, pero es que realmente estas cosas técnicas tienen estos inconvenientes. Bueno, yo quiero dar las gracias, como no, a Ontanar por invitarme a estar aquí hoy. También a la gerencia del hotel, que suele colocar siempre estas cosas estupendamente, y hoy les ha fallado, pero no es culpa suya. Y también, lógicamente, como no puede ser de otro modo, a todos ustedes, porque estoy convencida de que todos y cada uno de ustedes tenían esta tarde algo más divertido e importante que hacer, y sin embargo han considerado que este era el momento oportuno para venir aquí. Espero no defraudarles, o por lo menos no aburrirles, que ya es mucho. Bueno, como ustedes ven, la conferencia se llama Arte oculto en lo sencillo, y no necesita ningún tipo de explicación, porque realmente lo que voy a hablar es de arte encerrado en una iglesia aparentemente sencilla, que es la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Otero de Herreros. Como ven, pone Santiuste, es la forma abreviada de Santo Justo, y es el término que se utiliza habitualmente en los escritos antiguos. Y como mi disertación la voy a hacer basándome fundamentalmente en el archivo de la iglesia, he querido ser fiel a la nomenclatura como se conoce dentro de estos años, siglos, de los siglos XV, XVI y XVII. La iglesia, como ustedes ven, sobresale del caserío, no solamente porque la imagen esté tomada próxima, sino porque, aunque tomemos una vista panorámica, la iglesia destaca de una manera casi solemne sobre un caserío que, por otra parte, tiene la misma edad que la iglesia en sus orígenes. Me explico. Este pueblo es de nuevo cuño. Surgió a partir de la segunda mitad, quizá el último cuarto del siglo XV, a partir de 1470 y tantos, muy probablemente con los Reyes Católicos. En cualquier caso, el vecindario procede de un pueblo que está a una legua de distancia, que era Ferreros. Y lenta y paulatinamente fueron incorporándose a este lugar los vecinos. Fue muy lento y además, ¿cómo decirlo?, no solamente en el tiempo, sino también con muchísimas dificultades, porque la forma como se hizo era la habitual en aquellos momentos, y lo que sucede es que se oferta un solar para la construcción de una casa y corrales, y una tierruca para que aquel que se desplace tenga algún medio de subsistencia. Naturalmente, los que tienen una casa sólida, los que tienen un medio de vida, ni se les ocurre moverse de sitio porque no tienen por qué meterse en estas aventuras. Por lo tanto, tenemos que pensar que los que se desplazan son precisamente los más pobres. Y pronto se dieron cuenta de las dificultades que tenía vivir en este lugar, porque ahora lo vemos todo, como ustedes ven, perfectamente urbanizado, pero cuidado, esto era monte de caza mayor, y por lo tanto la propia naturaleza implicaba riesgos con los que seguramente aquella pobre gente
Digo pobre gente en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Aquellos valientes que se decidieron a sentarse aquí tuvieron que soportar, y no solo eso, es proverbial el viento que es capaz de soplar en esta zona y llevarse por delante incluso los tejados actuales. No les digo nada, una casucha hecha con un poco de barro y 4 palos. ¿Qué es lo que necesitan estas personas? ¿Qué es lo que necesitan estos primeros vecinos? No cuenten con más allá de 6 u 8 vecinos, ¿eh? Bueno, pues lo que necesitan es un lugar para refugiarse. Y ese lugar para refugiarse es lo primero que se hace. Es esto que ustedes ven aquí. Lo marco, se marca con el puntero. Vale, gracias. Bueno, pues es este edificio que ven ustedes aquí. Es la Capilla de la Concepción. Es un edificio muy pequeño. En el interior no tiene más allá de 2,60 de lado, de planta cuadrada. Como ven, tiene unos contrafuertes realmente muy poderosos. La construcción es magnífica porque la sillería, que es esto que ven aquí, las piedras no regulares, no sobresalen una de otra, vamos, prácticamente nada. La parte inferior tiene un hermoso plinton, como ven, además hecho con granito muy fuerte. Olvídense de esta ventana. Esto se abre en el siglo XVIII. Este edificio no tenía ventanas, solamente tenía una puerta que estaba orientada al sur. Este es el muro norte, por lo tanto el muro sur es el que ahora mismo está tapado con este ábside, que es el que da lugar a la futura iglesia. Hasta aquí tenemos claro esto, ¿no? Bueno, pues vamos a verle desde dentro. Este edificio en la actualidad es un trastero, por eso tiene este aspecto tan desaliñado. Esta es la única puerta, el único vano que tenía este edificio. Luego, efectivamente, no es una iglesia, este es un lugar para refugiarse. Vamos a analizarlo para poder intentar averiguar quién construye esto. Es un arco, una puerta con un arco de medio punto, a finales del siglo XV. Por lo tanto, tenemos que pensar no ya en un estilo gótico, sino en un estilo renacentista, y así es. Observen ustedes esto, estos apoyos, estas ménsulas que soportan el peso de los arcos de una bóveda que les voy a mostrar ahora mismo y del arco formero, que es el que está sujetando o apoyando sobre el muro, se llaman veneras. En realidad son como un cuarto de concha, y a lo mejor la imagen más aproximada que tienen ustedes es como la de una pila bautismal, ¿no? Esto es absolutamente renacentista, ¿vale? Vamos a ver también cómo estos nervios que apoyan aquí pertenecen a esta bóveda, que es una bóveda de crucería, pero no es gótica. Los nervios que conforman esta bóveda son de elementos, son compuestos, eso sí, pero de elementos planos. No hay en ningún caso ningún bocel. Por lo tanto, esto es absolutamente renacentista. Si nos fijamos en cómo son los arcos, son ligerísimamente apuntados. No es gótico, es renacimiento, pero es un renacimiento que todavía tiene algunas reminiscencias del gótico. Muy interesante es lo que vean ustedes aquí. Esto es una roseta clásica de 4 pétalos, lo que nos indica que esto es renacimiento auténtico, puro y duro, diríamos, ¿no? Vamos a averiguar quién construye esto. Miren, la acabamos de comentar, esta es la Capilla de la Concepción. Esta ventana que ven ustedes aquí, olvídense de ella, porque se abre a la vez que la ventana del exterior y va a dar hacia el interior de la iglesia, porque se pretendió hacer un camerino para un Cristo. Aquello se quedó en nada y realmente hoy no tiene ninguna utilidad. Lo que me interesa que nos fijemos es en esta. Esta es la que hace Juan Guas en San Juan de los Reyes de Toledo. Son las bóvedas laterales de la iglesia, una iglesia que por otra parte manda hacer Isabel la Católica, a la que Juan Guas adora. Vamos a analizar la bóveda y luego les cuento la historia. Vamos a ver. Si quitamos este nervio central, que es el que une a una bóveda con la siguiente, tenemos que esta bóveda de crucería es exactamente igual que esta.
el mismo tipo de nervio, el mismo grosor de nervio, los mismos elementos planos, la misma clave con su roseta de 4 pétalos, apoyan sobre ménsulas. Hay una diferencia importante aquí, y es que estas ménsulas tienen todavía la decoración gótica característica de Juan Guas, porque en este momento San Juan de los Reyes es una iglesia de transición. Está entre el gótico y el románico. Y para no se aburren, les voy a contar la historieta de Isabel la Católica. Cuando Isabel la Católica acudió a ver esta iglesia, que era el lugar en donde pretendía enterrarse, Juan Guas está orgullosísimo porque ha conseguido levantar una iglesia sobre el nuevo estilo, el estilo italianizante, lo que está llegando, lo más moderno del momento. Ha sido el arquitecto, disculpen que haga un retroceso, fue el arquitecto de Isabel la Católica, pero también de su hermano Enrique. Este edificio es de Juan Guas. Se lo cuento esto porque en este momento Juan Guas está exultante presentando su obra, y cuando llega Isabel la Católica y ve esta bóveda y ve lo que ha hecho Juan Guas, cuando ella esperaba un edificio de grandes ventanales abiertos, como esos ventanales enormes góticos llenos de floripondias, y se encuentra con un elemento absolutamente desnudo, la aterrorizó. Y como Isabel la Católica es mucha Isabel la Católica, delante de toda la corte le humilló y le dijo: Juan, esta nonada me has hecho. Se dio media vuelta y se marchó. A partir de este momento, Juan Guas tiene, como San Pablo, una auténtica reconversión. Se va al Paular, que lo está construyendo, y desde el Paular no solamente modifica la forma de construcción, sino que toma conciencia de su personalidad. O dicho de otro modo, el humanismo renacentista que pone en el centro de la vida al hombre frente al medievalismo que ponía en el centro de la vida a Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Pues lo conocen ustedes muy bien en las coplas de Jorge Manrique, cuando Jorge Manrique habla de las 3 vidas: la vida terrenal, que se acaba, la vida eterna, que es la vida imperecedera y futura, y la vida de la fama. Y Juan Guas, a partir de ese momento, va a luchar con sus arquitecturas para ser reconocido, para obtener fama, porque se le ha negado la posibilidad de formar parte de una élite desde el momento en que la reina lo desprecia. Bueno, vamos a seguir un poquito más con nuestra iglesia. Aquí. Esto es el final de la capilla de la Concepción que acabamos de ver. Este es el soporte de una bóveda que se está haciendo para el interior, pero fíjense en lo que hay aquí. Esto en la historia del arte recibe un nombre infame: las bolas de Juan Guas. ¡Qué horror! Esto no son bolas, señores, son esferas, y ni siquiera eso. Juan Guas ha sido capaz de ir desnudándose de aquella decoración ostentosa del gótico, asumiendo todo el modo de construir del mundo clásico, y de ese mundo clásico toma un elemento, el contario, que aparece en todos los edificios de Grecia y de Roma, lo sublima, lo hace suyo y lo convierte en su firma. Juan Guas, dice Javier Solano, el último de sus biógrafos, que llega un momento en torno al 1482 en que Juan Guas decide no firmar ningún documento. Dice, hay un vacío enorme documental, pero en cambio exige en aquellas obras que son de su autoría que en el exterior y en el interior, si es posible, se coloque este elemento, este contario, porque es su firma. Juan Guas quiere ser recordado, quiere alcanzar la fama, quiere pertenecer a esa élite que le ha menoscabado en su propio prestigio y en su propia persona. Pero Juan Guas tuvo ocasión de hacer esto. Pues miren ustedes, sí, tuvo ocasión,
porque en el año 1484, después de que Juan Guas había... He olvidado una cosita, amigo. Después de que Juan Guas había querido enterrarse en una capilla de la Catedral de Toledo y que el clero de la Catedral de Toledo le negara esa oportunidad porque no es noble y porque no es clérigo, Juan Guas se ve obligado a buscar otro sitio en donde enterrarse. Y cuando lo encuentra, decide que se va a olvidar de todas las obras que ha hecho antes y se va a dedicar a hacer pequeñas obritas y el edificio donde se va a querer enterrar. Y en ese momento, 1484, Juan Guas viene a Segovia a pedirle al cabildo de la Catedral de Segovia, de la Catedral Vieja, no de la actual, de la antigua, que le libere, porque sepan ustedes que todos los arquitectos en los siglos de los que estamos hablando, cuando construyen una obra, se quedan vinculados en esa obra hasta el día de su muerte. ¿Esto qué significa? Que si se cae una teja, hay humedades, les entra carcoma, se tropiezan con una losa, tiene que venir el arquitecto a resolver todos los problemas que se puedan plantear. Juan Guas es viejo, quiere quedarse a vivir en Torrijos con su mujer y, como les he dicho, hacer pequeñas obras con su firma y olvidarse de tener que desplazarse por toda España porque ha tenido obras por toda España. Así que está en Segovia. Y si está en Segovia, lógicamente, pudo conocer las necesidades de esta pequeña comunidad que necesitan un refugio bajo la protección de la Inmaculada y una iglesia. Y Juan Guas hace las trazas. Pero, ¿qué sucede? Pues sucede que, como ven ustedes aquí, estas fotografías están muy esquinadas porque los que son de Otero lo conocen, es una calle muy estrecha y no hay forma de llegar hasta la parte superior. Vean ustedes que esta parte de arriba es completamente distinta. No tiene nada que ver con el tipo de construcción anterior. La obra se ha paralizado. ¿Por qué? Pues se ha parado porque en el año 1496 muere Juan Guas. Se le presentó. No me he podido resistir. Juan Guas se hace enterrar en la iglesia de Santiuste de Toledo, en la iglesia de los santos Justo y Pastor. ¿Será casualidad? Contrata su capilla en esta iglesia, viene a Segovia y hace las trazas de una iglesia nueva que se va a llamar de Santiuste. Puede que sea una coincidencia porque no tenemos documentación, pero su firma está ahí. La obra primera de la Capilla de la Concepción y el ábside de la iglesia son Juan Guas. Y como Juan Guas tiene la intención de alcanzar ese grado superior que todo el mundo le niega, pues decide retratarse en su propia tumba. Y no lo hace como arquitecto. No. Se presenta como orante, porque si se hubiera presentado como arquitecto o se hubiera presentado como va vestido, pero no de orante, hubiera actuado contra él la Inquisición. Y no actuó. No actuó porque, al menos en esta primera visión, parece que es un cristiano arrepentido. Cuidado, cuidado. Se hace acompañar de un pajecito, y el pajecito, como ustedes ven, está mirando a un Cristo que hay en la propia capilla. Pero Juan Guas descaradamente mira al espectador. Está reclamando su reconocimiento. Y además se viste como se viste un noble. Un jubón, un camisón, una especie de camisola grande, y sobre ello un brial, que es el vestido característico de la alta nobleza. Y además se pone guantes de cabritilla, que son los exclusivos de la Casa Real. Juan Guas está reclamando para sí la fama y el lugar que le hubiera correspondido si la sociedad alta de su tiempo, el clero, la Catedral de Toledo y la nobleza con la reina a la cabeza, no lo hubieran denigrado como lo hicieron. Una salvedad para que vean que no es una cosa nueva. A partir de aquí y para el futuro, esta va a ser una lucha continua de todos los artistas. Ustedes seguramente recordarán
el cuadro del Greco del entierro del conde de Orgaz. Todos los que están alrededor del muerto, porque para eso lo están enterrando, están pendientes de la acción del entierro, menos uno, que mira directamente al espectador, el Greco, que se hace pintar en ese mismo cuadro. Es decir, todos los artistas están reclamando desde el siglo XV, el XVI, el XVII y en el futuro un puesto en la sociedad que se le está desmereciendo. Me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Otero? Pues tiene que ver. Miren ustedes, voy a irles pasando como si fuéramos unos turistas alrededor de la iglesia para que podamos ver algunas imágenes en tanto en cuanto yo les voy contando otra historia. Porque habrán de saber que Juan Bosch muere en el 1497, que se paraliza, como acabo de decir, la obra, pero que todavía no ha nacido el arquitecto que la va a continuar. Se lo digo para que se den cuenta de los periodos de tiempo larguísimos que pasan hasta que la obra vuelve a ser retomada. Bien, esta es, lo ven ustedes porque lo tengo puesto en la fachada norte, y mientras vemos estas imágenes, que voy a pasar 2 o 3, les voy a contar lo que aparece en un documento muchísimo más tarde, 90 años después, en el año 1577. El archivo de esta iglesia es una maravilla, aunque le falta el primero de los libros. En el segundo de los libros, en el año 1577, leyendo el documento, aparece un maestro cantero, Juan del Camino, que viene a la iglesia de Otero a reclamar que le paguen. Presenta una carta de pago y la presenta no solo ante el cura del pueblo, sino ante el señor visitador. Les explico quién es esta persona. El señor visitador es un representante del obispo, alguien con que a temblar en su presencia, porque es a la vez inquisidor y a la vez inspector de Hacienda, lo que es hoy un inspector de Hacienda. Si por separado ya eran para temerle, imagínense los dos cargos en la misma persona. Y frente a él aparece Juan del Camino con el alcalde del Espinar, el superior de los agustinos del Espinar, a reclamar con una carta de pago que le habían dado con anterioridad lo que se le debe. La cantidad es casi, iba a decir obscena, realmente sí, es tan grande que el señor visitador monta en cólera y le dice al cura del pueblo que busque en todos los libros de la iglesia y que saque todas y cada una de las partidas que ha tenido que recibir Juan del Camino para ver si es verdad lo que este señor está haciendo. ¿Qué tiene esto importante? Pues que efectivamente hay un libro anterior que se ha perdido y que quiera Dios que quien lo tenga lo devuelva, porque es absolutamente necesario. En cualquier caso, ese libro no está. Pero felizmente este documento nos lleva a otra situación. Cuando el señor visitador se da cuenta de que las cuentas de la iglesia son las auténticas, ¿qué hace? Le dice al cura del pueblo que reclame la presencia inmediata del veedor de las obras. ¿Y quién es el veedor? El arquitecto. Ajá. Y en 3 días, con 77 años y muy enfermo, se hace presente ante este grupo de personas Rodrigo Gil de Ontañán. De modo que lo que no sabemos porque un libro se ha perdido, lo sabemos porque en aquel pueblo, que esta iglesia se paga solo con las limosnas de la gente, no hay un promotor, no hay un cabildo, no hay una familia noble. Como se debe tantísimo dinero, esta circunstancia nos permite conocer quién fue el autor de esta iglesia, Rodrigo Gil de Ontañón. Y Rodrigo Gil de Ontañón, bueno, pasamos estas imágenes, nos queda una vuelta alrededor del edificio, en la parte posterior, la torre. Cuando viene, digo, Rodrigo Gil de Ontañón, dice claramente: Juan del Camino, mi maestro constructor, a mis órdenes ha levantado. Luego les explico lo que está de colorines. La capilla mayor, ¿qué es esto? El cuerpo del presbiterio, el cuerpo de la iglesia, la bóveda baja de la tribuna. La bóveda alta no, ¿eh? La bóveda baja de la tribuna. Y además, la capilla bautismal y la torre.
Hago un inciso. Lo que está de amarillo es la Capilla de la Concepción con su puerta que se le ha tenido que poner porque en esta planta no existe. ¿Qué es lo que hace Juan Guas? Esto que está de amarillo es el muro de detrás del ábside de la iglesia que hace Juan Guas. Lo que no tiene colores es lo que hace Rodrigo Gil de Ontañón. Lo que está de azul, esto es un brazo de transepto que lo va a hacer otro arquitecto magnífico que es Bartolomé de la Pedraja. Y este mismo señor va a levantar esta bóveda y hacer estos muros posteriores. Bartolomé de la Pedraja. Esto que está en verde lo hace un hijo de Bartolomé de la Pedraja porque este hombre ha conseguido crear un taller de obra y de cantería de un nivel tan alto que va a crear una tradición que va a llegar hasta el siglo XX. En el siglo XX había canteros en Otero. Y lo que está de rosa es de otro grandísimo arquitecto que es Pedro de Brizuela. De momento nos vamos a centrar en esto, que es lo que hace Rodrigo Gil de Ontañón. Y del mismo modo que he tenido que comentarles cuál es la evolución de Juan Guas al final de sus días, me veo obligada a contarles a ustedes los primeros años de Rodrigo Gil de Ontañón porque son fundamentales. Brevemente, Rodrigo nació en Rascafría en el año 1500, así que cada vez que se distingue una fecha son los años que tiene Rodrigo, ¿vale? Siendo niño, se ve obligado a desplazarse con toda la familia a Salamanca porque a su padre se le ha nombrado maestro para la construcción de la Catedral de Salamanca. Su padre es Juan Gil de Ontañón y tiene otro hermano, Rodrigo tiene un hermano, Juan tiene por tanto un hijo, que también se llama Juan. A estos chicos y a otros hijos que tuvo Juan Gil de Ontañón los lleva a Salamanca y dentro de las condiciones que la sociedad le permite les da una educación humanística en aquello que se llamaban los estudios. Bueno, y a la vez les incorpora a su taller y les incorpora como aprendices, de manera que tanto Juan, el hermano, como Rodrigo no solamente tienen una formación, digamos, cultural, sino que además están desde los 11, antes, desde los 7 años, trabajando como aprendices en el taller de su padre. Tengo que contarles un detalle que aparentemente no tiene nada que ver con Otero, que no aparece además en ningún sitio de la historia del arte, ni de Otero ni de no Otero, y que es fundamental. Y es que en el año 11, cuando Rodrigo tiene 11 añitos, se hunde el cimborrio de la Catedral de Sevilla. Comprenderán que todo lo que tiene que ver con la arquitectura entra en shock directamente. Los arquitectos, los promotores, todo el mundo está sobrecogido de lo que ha pasado. El Cabildo de Sevilla llama a todos los arquitectos para que intenten dar una solución al problema. Y entre esos arquitectos va Juan Gil de Ontañón, el padre de Rodrigo. Estudia lo que hay y se vuelve a Salamanca y a otras obras que tenía, porque los arquitectos hacen muchas obras a la vez, ahora y entonces. Bien, cuando Rodrigo tiene 18 años, acaba de ser nombrado oficial o acaba de obtener el título de oficial de obra y acompaña a su padre a resolver el problema de la Catedral de Sevilla. Pero esta vez Rodrigo no va como hijo de Juan Gil, no, va como ayudante de arquitecto y ya va cobrando. Dice Antonio Casaseca, es un estudioso de Juan Gil, que los arquitectos de su época consideraban que Juan Gil era un grandísimo arquitecto, pero que su hijo, Rodrigo Gil de Ontañón, era el hombre capaz de resolver cualquier problema porque le gustaba crear problemas para darles una solución. ¿Esto qué es? Pues esto es esto, que Rodrigo no copia, no utiliza estructuras existentes, lo que hace es investigar, buscar soluciones para problemas que él mismo diseña. Y ahora vamos a ver qué cosas son las que hace. Porque en el año 24 es arquitecto. Cuando se tenían 24 años se les podía nombrar arquitecto si superaban las pruebas y además se les autorizaba a casarse.
Ya les advierto, Rodrigo no se case nunca. La vida privada de Rodrigo es para un programa de Telecinco, pero ahí no vamos a entrar. En cualquier caso, sí puedo decirles que Rodrigo, con 24 años, toma conciencia de que cuando su padre fallezca, su hermano mayor va a ser el jefe del taller. Por lo tanto, se tiene que buscar las habichuelas. Y entre el año 24 y el 26, 2 años, y el 26, Rodrigo tiene trazas hechas para obras en Orense, Ponferrada, León, Zamora, Salamanca, Toledo, Ávila. ¿Pero de dónde saca tiempo este hombre? Es reconocido como el arquitecto con mayor capacidad de trabajo que haya existido jamás, y debía de ser así. Bien, ese mismo año, el 24, nombran a su padre arquitecto de la Catedral de Segovia, y con él está Rodrigo. De modo que las trazas que presenta Juan Gil de Ontañón para la Catedral de Segovia las firma Juan Gil, el padre, pero están hechas conjuntamente con Rodrigo. Y como es ley de vida, Juan Gil de Ontañón se murió unos años después, en el año 26, y el hermano, Juan, fue nombrado maestro arquitecto de la Catedral de Segovia. 2 meses. A los 2 meses lo destituyeron en ese lenguaje crístico que tienen los clérigos, pero que en la realidad lo que viene a decir es que es un inepto. Y lo echan. Fue un mazazo absoluto, no solamente para Juan, sino sobre todo para Rodrigo. Porque él, que está defendiendo, que se ha ido, también es verdad, aprovechando del tirón que tiene el nombre de Ontañón, ahora se da cuenta de que su apellido queda destrozado por completo con la actitud que ha tomado en el claustro, y además su hermano no va a poder ejercer jamás como arquitecto, porque ¿quién va a contratar a un arquitecto al que se le echan por incompetente? Curiosamente, nombran a Rodrigo el arquitecto de la Catedral de Segovia. Y Rodrigo, señores, es mucho Rodrigo. Se pone a discutir con los demás arquitectos y se pone a discutir con los canónigos de la catedral. ¿Por qué? Primero, porque se niega a vivir 4 meses consecutivos en Segovia, porque tiene tantas obras repartidas que no puede quedarse a vivir aquí. En segundo lugar, porque como sabe mucho de arquitectura y conoce muy bien las trazas de su padre, ha decidido hacer más anchas las naves y hacer más altas las naves de la catedral. Y a los canónigos y a los arquitectos de la catedral se les representa encima de su copo el cimborrio caído de la catedral de Sevilla, y le destituyen. Lo echan. Año 29. Ese mismo año 29, Rodrigo ha contratado la iglesia de Villacastín, pero como le echan de la catedral, la poderosísima familia Mesía Tobar tiene sus reticencias para que continúe la obra. Pero Rodrigo, que es mucho Rodrigo, ha decidido demostrar que es el gran arquitecto del momento, y eso es lo que va a hacer en la iglesia de Otero. Y aquí estamos. Bueno, pasamos, vean ustedes qué bóvedas. Esta es la nave hacia la capilla mayor, esta es, esta es la nave hacia los pies, y vamos a ir viendo qué es lo que hace realmente Rodrigo. Bueno, esta es la bóveda de la primera capilla, de la que había iniciado Juan Guas, de la parte del ábside. No tiene ninguna trascendencia porque aquí Rodrigo ni se molestó. Hizo una bóveda de las características del siglo XV y XVI, se quedó tan fresco. Pero hace una cosa muy interesante, que es lo que vamos a ver ahora. Los nervios, que es esta cosa oscura que están aquí, que es de la capilla que antes les he mostrado, los une a estos nervios, que son los de la bóveda que les voy a enseñar ahora, los funde en un solo tambor, y ese tambor lo coloca en una columna clásica renacentista de orden gigante. Esto es la primera vez que se hace.
un soporte sobre una columna. Pero ya les digo, Rodrigo no quiere mostrar que sabe construir con una columna. Rodrigo quiere demostrar que las bóvedas que él construye puede hacerlas descansar sobre cualquier tipo de soporte. ¿Y para eso qué hace? Fíjense, esta es la columna que hemos visto antes, con los nervios de la bóveda descansando sobre ella, y los nervios de esta misma bóveda, pero los otros nervios, ¿dónde les hace descansar? En una ménsula. Esto jamás lo hubiera podido hacer en ninguna otra iglesia, porque ni el cabildo, ni la nobleza, ni ningún promotor hubiera consentido que se hubieran puesto tal cantidad de elementos tan distintos para unas bóvedas que por otra parte no se sabía si se iban a sujetar. Pero mire por dónde, la bóveda se sujeta, y además se sujeta sobre soportes diferentes. Pero es que Rodrigo va mucho más allá. Este es un arco que separa esta bóveda de la siguiente, y en este arco ni siquiera se molesta en poner una columna. No, pone un pilar compuesto, porque está demostrando todo lo que sabe hacer. Mis bóvedas se me sustentan sobre columnas, sobre pilares, sobre ménsulas, sobre lo que haga falta. Yo domino todas estas técnicas y las va poniendo una tras de otra a lo largo de la iglesia, haciendo una especie de sucesión armónica de los distintos elementos que él sabe manejar. Y que es capaz de crear un problema para darle una solución, lo tenemos aquí. Fíjense lo que hace. Esta es la parte baja del inicio de la tribuna. Cuando llega aquí, le toca una columna que tiene que ser alta para que llegue hasta la bóveda del tejado. Pero luego tiene que tener otra columna para recoger la bóveda baja de la tribuna. Y entre medias, ¿qué hace? ¿Qué toca? ¿Toca pilar? Pues pongo un pilar, coloca un pilar gótico y sobre ese pilar hace descansar el arco bajo de la tribuna que veremos ahora mismo o dentro de poco. Este machón no se le ocurre a nadie, ni se le hubieran permitido hacer en ninguna parte, y sin embargo da una solución armónica a un problema que aparentemente no tenía solución, porque ¿qué pinta una columna por otra columna? Pues es como un poco de locos. Pero es que Rodrigo, insisto, es un genio. Y ahora lo vamos a ver aquí. Voy a tener que soltar esto, no sé cómo, pero lo voy a tener que soltar. Bueno, vamos a ver. Esta es la bóveda más característica de las que realiza Rodrigo Gil de Antaña. En la historia del arte se considera que la primera bóveda de estas características se hace en Valdefintas, en Zamora. Pues no, señores, no. La primera es esta. Esta es del año 31, como mucho 32, como mucho. Miren lo que hace. No pone claves en estos puntos en donde los nervios apoyan sobre los muros. Aquí sí era necesario porque tiene que sujetar este nervio de la capilla a otra. Pero aquí no pone claves. Pero si la clave es el elemento, la piedra que sujeta y que hace absorber todas las tensiones del arco, esto se tiene que venir al suelo. Voy a soltar esto, Miren, si pongo un elemento y hago presión sobre el otro y los dos elementos son idénticos, este elemento se contrarresta con este y por consiguiente se sujetan solos. Eso fue lo que debió de explicar a los canónigos de la catedral. Pero claro, los canónigos pensaban, como ustedes y como yo, que esto está muy bien en vertical, pero ponga usted esto plano y consiga vencer la fuerza y la gravedad. Y ya veremos a ver qué pasa. Pues pasa que se sujeta, porque ahí está. Rodrigo es un creador, un investigador y un genio. Y ahora aprovecho para decirles que los historiadores del arte nos pasamos un montón cuando queremos poner nombres a las cosas. Porque, perdón, esto lo llaman pico de pollo. Anda ya. Esto es un conopio. Ese es el término que hay que dar. Un arco conopial colocado plano y que se sustenta por sí mismo. Y que Rodrigo, además de genio, sabe mucho de arquitectura, sabe también mucho de iconografía. Miren lo que hace. Estas
claves las forra con metal, están niveladas. ¿Por qué? Pues porque Rodrigo no abre ventanas más que en la mitad de la iglesia, no en la parte de adelante. Por lo tanto, esta zona queda muy oscura. Si abajo del suelo le colocamos unos hachones, unas velas, porque era el lugar donde se hacían las ofrendas, el tintineo de las velas hace brillar el metal de la bóveda, y esta bóveda en concreto, las bóvedas de los presbiterios en todas las iglesias, simbolizan el cielo. Aquella gente humilde que de pronto ve brillar las estrellas dentro de su propia iglesia, les tenía que levantar el ánimo. Tenemos que entenderlo. Este Rodrigo es un genio. Me voy a hartar de decirlo. Miren, esta es la bóveda de debajo de la tribuna. Quiero que se fijen bien en esto. Este arco no es un arco rebajado, como era costumbre hacer en las bóvedas características o de este tipo de bóvedas en el gótico. No, no. Este es un arco de una amplitud tan grande que si queremos buscar el radio tendremos que meternos 50 metros por debajo de la iglesia. ¿Qué es lo que está buscando Rodrigo? Está buscando la bóveda plana. Todavía no es una bóveda completamente plana, pero está muy próximo a ser una bóveda plana. Tenemos en cuenta además que esta misma curvatura es la que tienen que tener estos nervios, porque si no la bóveda no se sostiene. Les aclaro. Cuando Juan de Herrera levante la bóveda plana de la iglesia del Escorial, todo el mundo reconocerá: Juan Herrera es un genio. Sí, señores, lo es. Nada que decir, pero aquí ha llegado a la misma conclusión Rodrigo Gil de Ontañón con unos procedimientos muy diferentes. Rodrigo es también un genio y la hace aquí. Y ahora vamos a ver lo que yo quiero llamar la bóveda de la discordia. Esto fue lo que debió de crear el problema con la catedral. Fíjense, aquí tenemos un arco conopial que ya hemos visto antes, aquí tenemos otro, pero miren lo que hace aquí. Aquí lo que hace es un nervio con forma de circunferencia. Explicarlo desde el punto de vista teórico, los maestros que estáis aquí, que sois muchísimos de ciencias y de matemáticas, sabemos todos muy bien que una circunferencia, los puntos de una circunferencia mantienen todos la misma tensión respecto de un punto centro, el centro de la circunferencia, ¿no? Bueno, pues mira lo que hace. A más de un sexto de arco, coloca simplemente dos nervios que la soportan, y aquí, ¿qué hace aquí? No pone clave. Tampoco coloca el nervio sobre el arco. Sencillamente lo adosa y lo pega con un poco de argamasa. Y con eso se sujeta esta bóveda circular. Cuando llegue el modernismo y empiecen a aparecer lo que se llaman las bóvedas flotantes, todo el mundo estaremos maravillados de esas bóvedas que son capaces incluso de moverse y no se caen. Aquí tienen ustedes una bóveda que no vibra, no, está sujeta, pero se asemeja muchísimo, digamos que es el paso previo a ese otro tipo de bóvedas. Y la hace Gil de Ontañón por vez primera en Otero de Herreros, y esta bóveda es la que se va a poner en la nave central de la catedral. Cuando vayan ustedes a la catedral, fíjense en las bóvedas centrales, porque es esta, ¿vale? Bien, recuerden ustedes que a Rodrigo se le han maltratado, pero bien, porque con arreglo a la catedral, lo tiene muy bien estudiado Teresa Cordón de las Heras, primero se le echa, luego se le recibe, luego se le vuelve a echar, así se pasa la vida. En esta bóveda, Rodrigo hace algo muy interesante, y es que, como tiene mucha devoción a la Virgen, las claves de esta bóveda, casi todas, son búcaros con flores, dedicadas por lo tanto a la Inmaculada Concepción. Esta que tienen ustedes aquí en el centro, tiene el anagrama de Cristo, Jesús, hombre salvador. Pero esta que hay aquí, esta se la voy a enseñar ahora mismo. Es eso. ¿Y esto qué es? Vista desde el suelo, el cabello erizado daba la impresión de que eran plumas. Y comentado con unos colegas, me dicen: hombre, Elisa, no puede ser más que Carlos V, porque claro, colocado en lo más alto de la
monarca, él es el que tiene la autoridad directa recibida de Dios porque ha sido ungido, no puede ser otra persona. Y en esta época, pues Carlos V ha vencido a Francia, ha entrado al saco de Roma. Carlos V, mírenle bien, ¿con estos pelos? No, no, de ninguna manera. Este no es Carlos V, ni hablar, porque rompe todo lo que es el áulico de la presencia de un monarca. Este no es Carlos V, así que hay que pensar que tiene que ser, no sé, a lo mejor un personaje clásico, probablemente Hércules, ¿no? Después de todo es el que soporta las grandes columnas que sostienen la tierra. Bueno, pues sí, puede ser. Pues no, porque miren qué es lo que hay aquí. Lo que hay aquí es una corona de laurel. Y la corona de laurel nunca envuelve a un héroe porque el laurel es efímero, se seca. Y los héroes, por definición, son eternos. Y una laurea es lo que se pone para premiar a aquel que ha triunfado en las artes o las letras. ¿Y este quién es? ¿A qué están pensando lo mismo que yo? Rodrigo Gil de Hontañón. Se hace retratar en la bóveda, en el punto más alto, donde se va a encontrar con la posibilidad de que cuando se le vea, él está por encima de todos aquellos que le han vilipendiado permanentemente. ¿Ven ustedes por qué les puse antes la imagen de Juan Guas retratándose en su tumba? Porque aquí el que se retrata es Rodrigo Gil de Hontañón. Tenemos un retrato de Rodrigo en la propia iglesia. Verdaderamente sorprendente. Bueno, voy a avanzar porque si no, no puede ser. Esta es la capilla que hizo también Rodrigo y Juan del Camino para la pila bautismal. La pila bautismal se trajo desde Ferreros en el 1556. En ese momento se cerró la iglesia de Ferreros y esta iglesia, la de los santos Justo y Pastor o Santiuste, se convirtió en parroquia. Esta es la puerta de acceso actual a la iglesia, que es la de antes. Está colocada en el muro norte contra toda lógica. Esta es la misma puerta, pero desde el atrio previo al interior de la iglesia. Vamos a ir viendo cositas aquí rápidamente. Esta es la puerta que daba al cementerio y que vamos a ver que la va a cerrar Pedro de Brizuela. Se limpió hace unos años y en su lugar se ha colocado este pequeño altarcito, pero con buen criterio se han dejado los goznes de la puerta para que no haya equívocos, porque recuerden ustedes que en la planta de la iglesia que les puse antes no se podía contemplar esta puerta porque estaba oculta. Por eso la pinté de color de rosa para que ustedes pudieran verla. Bueno, seguimos. La puerta de atrás de los pies, y aquí es donde se ve muy bien esa tendencia al elemento plano que supone la bóveda baja de la tribuna. En la parte superior, en la parte inferior, esta es la puerta, preciosa, por cierto, una puerta de renacentista magnífica, desde la que se llega desde la iglesia a donde está la escalera para subir a la tribuna. Y esta es la puerta que hay en la tribuna, desde la cual se sube a la torre. No tengo ninguna foto mejor, lo siento. Esta es una escalera espléndida, es la escalera que va a dar a la tribuna. Esto es Rodrigo Gil de Hontañón y esto lo hace Juan del Camino. Esta es la imagen así de suntuosa y de bonita que se ve cuando se aprecia desde casi el altar mayor todo lo que es la nave de la iglesia, con sus puertas, la puerta que va a dar al cementerio, la puerta que va a dar a la calle y la puerta de los pies. Y a ver si podemos por fin terminar esto. Vamos a ver. Queda por acabar de la iglesia, en realidad todo, porque no tiene hecho más que la nave y las bóvedas. Le falta terminar la bóveda última, hacer los dos brazos del crucero y hacer la sacristía. De esta bóveda se va a encargar Bartolomé de la Pedraja. Bartolomé de la Pedraja ha trabajado en la Catedral de Segovia a las órdenes de Rodrigo Gil de Hontañón y ha hecho las capillas que están por detrás del
Sí, la parte de atrás del ábside de la iglesia, de la catedral. El pobre se encuentra con una patata caliente, con perdón, y es que esta bóveda se ve obligado a cogerla porque el muro posterior está apoyado sobre una cimentación que no es de piedra sino de relleno. Teme Bartolomé de la Pedraja que al ponerle una segunda bóveda el muro ceda y lo que hace es apoyar tranquilamente, hacer retrotraer el muro para poder hacer esta bóveda. Es un gran maestro, porque lo más fácil hubiera sido derruir lo poco que había y hacer una nueva y ya está. Pero como ha sido alumno, entre comillas, de Rodrigo, quiere ser fiel a las propias trazas de Rodrigo y lo hace. Claro, si antes se llamaba pico de pollo a esto, ¿cómo llamamos a esto? Piolines, por favor, de verdad, que no se vuelva a llamar pico de pollo. Estos son arcos conopiales. Bueno, lo que quiero decir es que es un gran maestro que es capaz de achicarla para que le quepa en su lugar. Y además, como Rodrigo había diseñado que lo último que tocaba era apoyo sobre ménsula, pues efectivamente coloca una ménsula para recibir los apoyos. Y que este señor es un grandísimo arquitecto lo demuestra esto. Está ya muy avanzado el Renacimiento y tiene que hacer la parte derecha, el brazo de la cruz, del lado norte. Y lo cubre con una bóveda de casetones, absolutamente clásica y magnífica como ustedes ven. Y además hace otra cosa importante, y es que abre una ventana, con lo cual da luz a ese presbiterio que en época de Rodrigo no había luz y resultaba, como ya les he comentado, bastante oscura. Y además, siguiendo la forma como Rodrigo ha ido remarcando los elementos horizontales, continúa con esta cornisa que da la vuelta a toda la iglesia. Bueno, un inciso para que nos podamos sonreír. Estamos en el año 1585. Termina la bóveda. Esta bóveda termina la de la tribuna, pero no cobra. No cobra porque no hay dinero. Pero es que tampoco ha cobrado Juan del Camino. Han venido a cobrar sus hijos y no han podido porque no hay dinero. En el año 1600, cuidado que hemos cambiado de siglo, en el 1613 vienen a cobrar los nietos de Juan del Camino. El señor visitador ya se enfada del todo, no era el mismo señor visitador, por supuesto, han pasado 70 años, pero se enfada tanto que le dice al cura del pueblo, que tampoco era el mismo, hay que pagar a Juan del Camino, y para pagarle hay que poner todo el dinero que tiene la iglesia guardado que ha ahorrado para hacer un retablo. No se hace el retablo, se paga a Juan del Camino. Y además, todo el dinero que tienen las cofradías, que son muy ricas, sobre todo la del Rosario, a dejarlo para pagar a Juan del Camino. Y aún así, el médico del pueblo tuvo que poner 72 reales de vellón porque aún no llegaba con la cantidad que habían acordado. ¡Qué cantidad tan enorme! Nunca debieron de pagar al pobre Juan del Camino. ¿Cómo se las arregló Bartolomé de la Pedraja? Y su hijo es el que hace el pórtico y el que va a subir los escalones del presbiterio para cobrar. Es diferente, viven en el pueblo. Y como viven en el pueblo, no es que pasen una cuenta pasado el tiempo, es que cobran al día. Y de esa manera se van retrotrayendo y se acaban las deudas. 1613. Y en ese año llaman a Pedro de Brizuela, que está en esos momentos trabajando en el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla. Y Pedro de Brizuela viene en 3 ocasiones. En la primera para ver lo que tiene que hacer. Y le dice, la sacristía, que es eso que ustedes están viendo. El brazo sur del crucero, que tiene usted que hacerlo igual que está hecho el de Bartolomé de la Pedraja. Y además tiene usted que adornar la parte de atrás de la iglesia, pero por fuera. El muro posterior de la iglesia. Y lo acepta. Pero cuando va a firmar, le dicen, no. Tiene que venir con un presupuesto previo. Tiene que traer las cuentas hechas antes. Y Pedro de Brizuela dice, no, porque con lo que se alargan las obras, no sé yo
No, de modo que le fuerzan y Pedro de Brizuela acaba firmando y diciendo: pero es la primera vez que se hace esto en Segovia. Es la primera vez que un arquitecto presenta por delante un proyecto y eso se hace aquí. Bien, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta es la sacristía, pone una bóveda de lunetos, una bóveda por otra parte para este arquitecto bastante sencilla. Lo que ven ustedes aquí es la puerta del cementerio, que como se tiró cuando se ha limpiado la iglesia y se ha descubierto, luego se volvió a tapar. Por el lado de la iglesia se ha enfoscado, pero por el lado de la sacristía me temo que se va a quedar así hasta el fin de los siglos, con los ladrillos vistos. Bueno, son cosas que pasan. Esta es la bóveda vista desde abajo de la sacristía, que tiene todo el aspecto de una artesa boca abajo, con una serie de lunetos, de triángulos que aparecen por ahí. Más interesante es esto. Esta es la puerta que hace para unir la sacristía con la iglesia, que por otra parte acaba de levantar este espacio. Es una puerta de embudo sin más trascendencia, pero esta sí la tiene, porque esta puerta que ustedes ven es la puerta que había hecho Juan Guas para colocar en la antigua capilla de la Concepción. Como ahora esa puerta de la capilla se ha tenido que tapar porque se va a hacer un retablo, la puerta la han levantado y la han colocado en la sacristía, como si efectivamente la pescadilla que se muerde la cola. Empezamos por la capilla de la Concepción y ahora nos encontramos en la sacristía con esta puerta magnífica de Juan Guas. Bueno, les enseño el transepto que hace Pedro de Brizuela, que no tiene más diferencia con el anterior que han visto, que como está orientado al lado sur, obviamente tiene muchísima más luz. Vemos el final de la iglesia y les cuento esto. Miren, esta es la decoración que pone Pedro de Brizuela. Si se dan cuenta, esta zona de sillares no tiene nada que ver con lo que está por encima, porque Pedro de Brizuela se da cuenta también de que la cimentación no es muy segura. Entonces refuerza la parte baja del muro para hacer la puerta y además coloca una escalinata de granito que naturalmente hace mucho más fuertes los cimientos. Bien, Pedro de Brizuela, les he dicho antes que viene 3 veces. La primera a ver qué tiene que hacer, la segunda viene a ver cómo están las cosas y la tercera viene a cobrar. Y cuando viene a cobrar, el documento es precioso. Dice: y se le paga el total de la deuda a Pedro de Brizuela y otras cosas, y el alquiler de la mula que le trajo desde la Virgen de la Fuencisla. El alquiler de la mula. Pero ¿cómo es posible? Es que un arquitecto de estas características no tiene dinero para comprarse un caballo. Sí le tiene. Pero ¿recuerdan ustedes el Quijote? El hidalgo va a caballo, el escudero en burro. Es que Pedro de Brizuela no pertenece al clero, ni pertenece a la nobleza, y el caballo es el modo de desplazamiento de las clases altas, no de un arquitecto que no es más que un don nadie que pertenece a un gremio. No deja de ser interesante. Todavía estamos metidos, después de siglo y pico, en esa misma lucha por el reconocimiento de su valor. Pero hay algo muy interesante aquí también, pero no de este archivo, sino del archivo de la Virgen de la Fuencisla. Esta última vez que viene Pedro de Brizuela, trae una cerradura. Fíjense, le habían ordenado los cofrades de la Fuencisla que hiciera una cerradura para el santuario. Y Pedro de Brizuela mandó a hacer la cerradura, pagó la cerradura y fue a cobrar y a llevar la cerradura. Y los cofrades de la Virgen de la Fuencisla le dijeron que era muy cara y que no se la podían pagar. ¿Qué hizo Pedro de Brizuela? Traerla a Otero. Por eso en el documento se dice, y se le pagan y otras cosas. ¿Qué nos demuestra esto? Que todos y cada uno de los arquitectos que han trabajado en esta iglesia, como no tuvieron nunca a nadie que les pudiera cortapisas, tuvieron la libertad absoluta para hacer el arte que querían hacer y aquellas cosas que consideraron oportuno.
como Pedro de Brizuela me ha echado la llave, yo les doy las gracias y termino mi disertación. Si hay alguien que quiera una observación, alguna pregunta, alguna cosilla, yo se lo cuento. Si se tienen que marchar, encantada y agradecidísima de que hayan estado ustedes aquí. Todo lo que puedo. Bueno, yo que muchísimas gracias, que enhorabuena, que yo estoy obnubilada. Y mira que me lo ha explicado en la iglesia, ¿eh? Pero esto merece una visita, que nos hagas una visita, te acabo de pillar. Una visita, pero allí en el in situ, para que nos lo expliques, porque realmente tú ves una iglesia, lo que sea, y no lo aprecias ni lo valoras como lo que tú nos acabas de hacer. Es que la vida de los arquitectos, los pagos, la historia, cómo va de un sitio a otro, cuando veamos la iglesia de Otero, yo personalmente la voy a ver de otra manera, se valora de otra forma, ¿no? ¿Es cierto? No sé, como todas las obras de arte, si lo que uno hace es ver la obra de arte, simplemente puede despertar, puesto que es arte, nuestro sentido estético, pero para llegar al alma de esa obra de arte hay que conocer quién la hizo y sus motivaciones, porque el alma del artista está también ahí metido dentro, no se nos puede olvidar, es que eso es así. En cuanto a las visitas, yo estoy siempre dispuesta, porque no tengo ningún inconveniente en mostrarle a quien corresponda a esta joya. Tengo entendido que el próximo miércoles hay una visita, ¿no? Sí. Y por lo tanto no hay por mi parte ningún inconveniente en cuando lo necesitéis o cuando queráis. Estoy a vuestra enterísima disposición. ¿Alguna cosilla? Dime. ¿Para cuándo una publicación? No hay publicación. Te lo digo sinceramente. Cuando yo me pongo a escribir, y lo he intentado muchísimas veces, no acabo de entender qué palabra tengo que utilizar. Lo quito, lo borro, lo quito, lo pongo, lo quito, lo tacho, lo pongo, y al final me aburro y lo dejo. Me lo aprendo y lo cuento. Ya está. De Otero, Rodrigo Gil de Ontañón fue a Vegas de Matute y me imagino que repitió otra vez los mismos modelos que nos has estado... Vamos a ver. Rodrigo Gil de Ontañón, desde Otero en el año 42, 1542, contrata la obra del Espinar, y después va a contratar la obra de Vegas de Matute, y las dos iglesias y la de Otero las hace su maestro cantero, Juan del Camino, aquel que no pudo firmar porque no sabía. Pues ese es el que la hace. Y naturalmente cualquier obra de Rodrigo Gil de Ontañón, vayan ustedes cualquier día a la iglesia de San Miguel y cuando miren arriba reconocerán inmediatamente la bóveda de pico de pollo. La reconocerán inmediatamente porque es que son absolutamente características. Lo importante de esto es que es la primera. ¿Por qué digo que es la primera? Pues hay una razón importante. Tuvo que empezar esta construcción para reivindicar su persona en el año 29 y en el año 31 ya le vuelve a llamar el cabildo de la catedral para que se haga cargo de las bóvedas, lo que implica necesariamente que ya ha probado que las suyas funcionan. Y por lo tanto, digo por lo menos la primera bóveda, y por lo tanto, obviamente, ya va, ¿cómo decirlo?, recuperando el prestigio que había perdido con las dos expulsiones desde la catedral. Sí, lo va a hacer en muchos sitios, es que son muy reconocibles. Y luego las bóvedas de Segovia las vuelve a hacer él o las hace Juan García Cubillas. Vamos a ver. La arquitectura tiene una doble vertiente. Hay un señor que diseña, y los diseños de la Catedral de Segovia son firmados por Juan Gil de Ontañón, y como he dicho antes, obviamente, por debajo está Rodrigo Gil de Ontañón, y otro es el constructor que las hace, que es un maestro cantero.
En aquella época, tanto el maestro cantero como el arquitecto tenían la misma cualificación personal dentro de su oficio, porque ambos pertenecían en su categoría al mismo gremio, el gremio de cantería. Pero insisto, socialmente no eran nadie. Desde el punto de vista de la cantería, sí. Entonces, si un arquitecto deja unas trazas, que es como se llaman, para luego construir, la construcción puede hacerla cualquiera, pero la obra será del arquitecto que la ha diseñado. Eso es lo que quiero decir. Por eso, cuando Bartolomé de la Pedraja se pone a hacer la última bóveda de esta iglesia, es fiel a las trazas que ha hecho Rodrigo, aunque se ve obligado a contraerla y le queda un poco encogida. Bueno, pues nada, cuando vayan por allí vean al espelujado, que es Rodrigo Gion Tallón. Muchas gracias a todos.